Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés en esta semana número 11. Después de escribir la fecha, copiamos la fase y la semana, además de content, leisure time activities, music, movies, books, games, sports. En el 1.1 se nos dice la siguiente indicación. En este tiempo de cuarentena es muy importante que organices tus actividades escolares para administrar de mejor manera tu tiempo. Haz un horario en tu cuaderno de tus actividades escolares. Y luego la indicación en inglés. Now that you are studying from home, it is important to organize our school activities. Draw a school timetable in your notebook. Y es básicamente lo que se va a hacer. A school timetable o un horario de clases. Recuerden que el horario de clases debe ser el horario que tienen en su escuela, colegio, instituto donde estudien. Y también puede ser el horario que ustedes se creen, por ejemplo, si estudian en la mañana, las horas que van a poner son por la tarde, serían, porque sería la forma en que ustedes van a estudiar por la tarde. Pero si ustedes estudian en la tarde, ¿cómo organizan su horario para trabajar en casa por la mañana? Pero también pueden poner el horario de donde ustedes están estudiando. Así que básicamente es lo que van a hacer. Pero recuerden poder buscar los nombres de las asignaturas en inglés para poder escribirlas de esa manera. En el 1.2 se nos da la siguiente explicación. Esta semana estudiaremos los adverbios de frecuencia. Es importante que conozcas el tipo de frecuencia que cada uno de ellos representa y la posición que tienen en la oración. Y tenemos por acá adverbs of frequency. Y por ejemplo, está puesto en un horario de clases, en un timetable, para que podamos ver más o menos cómo es la cantidad que representa cada uno de los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, tenemos always. Always significa siempre. Y vemos que es todos los días. Es decir, nunca se deja de hacer. Es una frecuencia que es constante. Luego tenemos usually. Y vemos que no todos los días se hace, pero se hace casi todos los días. O en este caso, se hace casi todas las veces. Luego tenemos sometimes. En el caso de sometimes, vemos acá que un poco menos de la mitad del horario de la semana se ha realizado. Y luego tenemos, bueno, sometimes, que significa algunas veces. Usually, usualmente. Sometimes, algunas veces. Y luego tenemos seldom, rara vez, que vemos que solo una vez en la semana. Por lo cual está aclarando o está comprobando de que rara vez se hace esa actividad. Y por último tenemos never. Never significa nunca, así como always significa siempre, es decir, todos. Never significa nunca o ninguno. Es decir, que la frecuencia es totalmente nula. Recordarles que no son estos todos los adverbios de frecuencia, pero son los que se nos han puesto en la guía para esta semana. Y son los más básicos, por lo cual debemos empezar a aprenderlos cada uno de ellos. Y pasamos a estudiar la posición de los adverbios de frecuencia. Position of frequency adverbs. Así que analizamos las reglas. Number one, after the verb be. Entonces nos dice la primera regla que va a ir después del verbo be o ser o estar. Y lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Y tenemos por acá, identificamos dónde se encuentra el verbo ser o estar, the verb be. Una vez identificado, que está acá en color azul, vamos a ver acá en color rojo el adverbio de frecuencia. Por acá, usually, always and seldom. Lo importante es que cuando sea el verbo ser o estar, the verb be, va a ir siempre después de él. Y pasamos a analizar la siguiente regla. Number two, between the subject and the main verb. Y estamos hablando del verbo principal, siempre y cuando este no sea el verbo ser o estar o the verb to be. Y vamos a ver, recuerden, lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo. Y como vemos, está el verbo principal, en este caso sería do, goes and play. Y vemos que antes de él, bueno, entre el sujeto, sería entre el sujeto y el verbo principal, iría el adverbio de frecuencia.
Por lo que tenemos I usually do my homework in the afternoon. My cousin sometimes goes to the park on Sunday. They always play soccer during their break. Y esta sería la explicación de estas dos reglas de la posición de los adverbios de frecuencia. En el 1.3 tenemos la siguiente explicación. En la primera parte del ejercicio, es decir, esta de acá, escribe las oraciones en tu cuaderno insertando el adverbio de frecuencia en la parte correcta de la oración. Recuerden que para resolver esta parte, podemos remitirnos a lo que es la posición de los adverbios de frecuencia. Es decir, estas dos reglas que estuvimos estudiando en la sección anterior. Cuando termines, contesta las preguntas de la segunda parte. Se está refiriendo a lo que sigue a continuación, el literal B. Recuerda, how often se utiliza para preguntar sobre frecuencia. Así que lo primero que vamos a hacer es identificar el verbo en cada una de las oraciones. Número 1, drinks. Número 2, wash. Número 3, is. Recuerden que cuando es el verbo to be, en el caso de is, el adverbio de frecuencia irá después del verbo. Número 4, goes. Número 5, is de nuevo es el verbo to be. Número 6, helps. Ahora, habiendo identificado el verbo, vamos a pasar a colocar cada uno de los adverbios de frecuencia. Y las oraciones quedarían de la siguiente manera. Number 1, Panchi always drinks water. Number 2, I sometimes watch Winnie, my dog. Number 3, Susie is seldom bored in the afternoon. Number 4, Clara usually goes to the market to do the grocery shopping. Number 5, Humberto is always in his office working long hours. Number 6, Tanya never helps her son with his homework. He is in ninth grade. Y se los dejo durante unos segundos para que puedan realizar la comprobación. En el literal B tenemos que responder las preguntas y también será de acuerdo a nuestra realidad. Por ejemplo, I never play soccer. Porque la pregunta es How often do you play soccer? ¿Cuán a menudo significa how often? Number 8. How often does your best friend text you? Es decir, que a menudo tu amigo te textea. Y en mi caso personal, my best friend usually texts me. Number 9. How often do you have online classes? I always have online classes. Number 10. How often do you clean your bedroom? I sometimes clean my bedroom. Y entonces solo son unos ejemplos de cómo lo van a responder para que lo puedan utilizar con su propia realidad. La parte azul la pueden conservar y si ustedes gustan pueden cambiar el adverbio de frecuencia por uno que se apegue a la realidad de ustedes.
En 1.4 tenemos la siguiente indicación. Organiza mejor tu tiempo creando un plan diario con todas las actividades que realizas de la escuela, del hogar y de tu tiempo libre. Al finalizar, súbelo a tu Google Classroom o envíaselo a tu docente vía WhatsApp. A continuación te presentamos un ejemplo para darte ideas. No olvides que tu plan tiene que ser escrito en inglés. Y por acá les voy a dejar un ejemplo de cómo lo deben de resolver. Tenemos por acá Daily Planner Date. Acá se va a escribir la fecha y también se va a chequear qué día de la semana se está realizando. Además tenemos en el primer cuadro Appointments. Está la hora y están los detalles de cada cita, digamos, que tenemos como estudiante o que tienen ustedes como estudiantes. Por ejemplo, acá, time, 7:30, English class, 15 hours Google Meet, 17 hours online conversation. Luego tenemos top 3 goals of the day, es decir, tres metas que debemos de ponernos, por ejemplo, en el día. Por ejemplo, wake up early, es una buena meta. Do all school activities for the day, es decir, realizar todas las actividades que están eh, hechas para el día, es decir, las que están designadas para el día. Y también como ejemplo he puesto do the chores, es decir, hacer tareas, hacer limpieza en la casa también. Luego tenemos esta tabla que dice daily routine y tenemos morning, afternoon y tenemos también evening. Vamos a ver, in the morning tenemos, por ejemplo, por cierto, mejor dicho, tenemos acá unos círculos los cuales son de chequeo. Es decir, si realizamos esa rutina la podemos chequear. Y tenemos lo primero, wake up in the morning, go to the bathroom, take a shower, and have breakfast. Otra rutina, esta vez al mediodía o en la tarde, sería have lunch, watch the news, get online classes, and do the homework. Y las de la noche, the evening, have dinner, watch TV, play video games, and go to bed early. Y por último tenemos lo que es esta tabla de autocuidado, self-care. Take a shower, brush my teeth, and wash my hands. Especialmente en este tiempo de pandemia en el cual nos encontramos. Y luego tenemos también lo que son, bueno, supongo que acá vamos a poner lo que vamos a hacer o a los horarios o la hora porque no explican bien, pero sería breakfast la hora 6:15 a.m., lunch at noon, es decir, a 12 p.m., and dinner at 6:30 p.m. And we have to hydrate, es decir, hidratarnos. Y es así como les quedaría la sección 1.4. Se los voy a dejar unos segundos para que puedan corroborarlo.
Letter C, Online Resources o recursos en línea. Acá se nos deja como de costumbre un link para que podamos aprender más sobre el tema. Letter D, Evaluation o evaluación. Tenemos acá los dos criterios que se van a tomar en cuenta para poder evaluar esta clase. Y en el literal es Self-Assessment. Vamos a dejar por acá el cuadro donde vamos a poder utilizar estos dos criterios para evaluar, bueno, autoevaluarnos cómo hemos aprendido o cuánto hemos aprendido en esta clase. No me resta más que agradecerles su sintonía y esperarlos a que nos acompañen en la próxima jornada. Hasta pronto.